Tenemos una integral aquí, tenemos la integral de tangente al cubo de x sobre secante de x diferencial de x. Luego, entonces, para desarrollarla, lo que hice fue factorizar tangente al cubo. Tenemos tangente al cuadrado de x por tangente de x sobre secante de x. Luego, este es igual, recordamos que una entidad trigonométrica que nos dice que tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x menos 1 por tangente de x sobre secante de x. Observamos esto, multipliqué este paréntesis por tangente de x, dándome como resultado es tangente de x por secante al cuadrado de x menos tangente de x. Y esto tenemos mismo común denominador que sería secante de x. Luego en la parte de abajo tenemos secante de x por tangente de x menos tangente de x sobre lo reemplacé tangente de x, que sería seno de x sobre coseno de x1 sobre coseno de x diferencial de x. Luego en la parte de abajo tendremos una integral de secante por tangente de x. Esto si lo reemplazo, recordando a qué vale tangente de x, entonces nos daría un seno de x por coseno al cuadrado de x. Y la parte del otro lado sería un menos seno de x simplificando. Entonces aquí en esta parte donde tengo seno al cuadrado, seno de x sobre coseno al cuadrado de x, le saqué la derivada. Al recordar que sacamos la derivada, recordar que la derivada de coseno es menos seno de x. Luego tenemos reemplacé el h, que sería coseno de x, y lo subí aplicando la propiedad de potencias, que si yo tengo positivo, lo subo, pasaría a negativo. Y me daría una integral de h menos 2, y luego más menos por menos, y recordando que la integral aquí de seno de x me da menos coseno, luego esto menos por menos me da más. Entonces ya integrando, aplicando la propiedad de potencia, me daría esto 1 sobre coseno de x, reemplazando, sabiendo que menos 2 más 1 me daría menos 1, pero entonces como yo bajo que coseno de x me daría coseno de x negativo, pero entonces lo bajo me pasaría a positivo, y es lo que tengo ahí. Luego más coseno de x, luego 1 sobre coseno sería secante de x más coseno de x más c. Pero para saber si esto está bien, la probé. Para probarla, entonces se utiliza siempre la derivada. Y recordamos que secante de x sería secante de x por tangente de x, la derivada. Luego entonces tenemos coseno de x, secante de x por tangente x, la derivada de secante, y luego la derivada de coseno de x es menos seno de x. Luego entonces sustituí a qué equivale secante, que sería 1 sobre coseno por seno de x sobre coseno de x menos seno de x. Y aquí miramos que yo tengo un factor común, coseno y coseno, entonces sería coseno al cuadrado. Lo multipliqué porque está en por, y luego entonces cogí y dije, bueno, entonces mínimo común, y saqué el mínimo común en ello. Entonces me daría un seno de x menos seno de x por coseno al cuadrado de x. Luego yo factoricé en esa parte, que sería seno de x, y me quedaría 1 menos coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Y recordamos otra entidad trigonométrica que me dice que 1 menos coseno al cuadrado de x es igual, oígalo bien, es igual a seno al cuadrado de x. Luego en la parte de abajo que yo tendría seno por x por seno al cuadrado de x, eso me daría a mí un total de seno al cubo de x sobre coseno al cuadrado de x. Pero entonces resulta pasa que como yo la estoy sacando la integral y tiene que darme eso, entonces hasta me da, entonces me toca pensar, inteligencia artificial me decía, pues ponte a pensar, entonces habría que multiplicarlo, entonces habría que multiplicarlo arriba y abajo. También yo ya lo había pensado, pero me informé un poquito más, sí, coseno, pero entonces no había pensado más. Y aquí me da una información, me dice coseno por coseno, entonces esto me daría, esto al multiplicarla me daría un seno al cubo por coseno al cubo, y esto me daría abajo, en la parte del otro lado, un coseno de x. Bueno, entonces aquí tendría yo el tangente al cubo, y por coseno de x recordamos que sería tangente al cubo, y coseno de x yo lo puedo colocar como 1 sobre secante de x, y esa es la integral que me da arriba la integranda, el integrando de la integral, para saberlo. Entonces vemos que también nos toca que derivamos, pero entonces no nos da una parte, entonces nos toca pensar, ¿y qué pasaría si yo le subo? ¿Y qué pasaría si le subo? Y ahí tengo un denominador, pues lógico que yo tengo que aplicar arriba y abajo también a multiplicarla o sumarla o restarla para que este no me afecte. Y así se hace. Entonces hay que pensar, y eso es lo que nos hace
y pensar un poquito más. Entonces vemos que la derivada se saca, pero cuando no, no totalmente, no siempre va a salir, entonces se hace un truquito matemático ahí para que nos dé un tangente al cubo de x sobre secante x. Listo, esta es la operación. Recordamos eso. Esa es una camiseta que me pienso hacer para integrar algunos botones. Y entonces vemos que la palabra integral en casi todo está, ¿no? Algunos procesos que obligatoriamente, eso es un algoritmo, este integral es un algoritmo paso por paso, paso por paso. Para la camisa no es totalmente un algoritmo, tan solo cuando se hace el cuello de pronto sí, porque hay un paso que debe seguir seguido. Entonces, algoritmos son los pasos. Y ahí en la otra parte tenemos inteligencia emocional, toca pensar un poquito más que somos humanos y que somos capaces y utilizar inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial recordamos que se hizo con mucha sabiduría y muchísimos hombres y mujeres dadas emocionalmente a que debemos pensar un poquito más allá y utilizar lo máximo que podamos con eso para construir, porque también con el tiempo se puede hacer para no destruir, que son mentes psicopáticas que son las que destruyen, ¿sí? Pero la mayoría no somos así, tenemos que hacer un mundo para construir y ser mejor, y más hoy en día que la gente planifica. Bueno.